Hola, muy buenas a todos. Aquí el detective Tom Marlowe al habla. Y hoy les traigo un tema que no sé si les vaya a interesar, pero como está relacionado con el desarrollo de videojuegos, existe una buena posibilidad de que así sea. Hoy vamos a hablar sobre qué cosas necesitas antes de crear una novela visual. Consideren esto como una nueva sección del canal, una serie donde veremos qué debes preparar o en qué debes enfocarte antes de desarrollar distintos géneros de videojuegos. Y ojo, tampoco crean que yo domino todos los géneros del mundo. Soy un simple desarrollador indie, pero siempre puedo investigar, estudiar y, con bases en mis conocimientos, traerles contenido educativo del género que ustedes quieran. Así que si están interesados en un género en particular, pueden dejarlo en los comentarios. Así que, sin más introducciones, comencemos con este video. Primero que todo, si estás viendo esto puede ser por simple curiosidad o porque tienes una idea increíble para este género de videojuegos. Una historia épica, una idea genial y personajes inolvidables, pero te detienen las mismas preguntas. ¿Por dónde empiezo? ¿Necesito ser programador? ¿Tengo que saber dibujar? Bueno, aquí vamos a responder esas preguntas. Pero antes comencemos con lo más básico. ¿Qué es una novela visual? Las novelas visuales son un tipo de videojuegos centrado casi totalmente en la historia. Normalmente lees textos, tomas decisiones y ves imágenes de los personajes y escenarios, que suelen tener un estilo parecido al anime. Lo importante aquí es la narración, historias complejas, personajes definidos y situaciones que se sienten más como una novela, pero presentada de forma digital y con algo de interacción. Ahora bien, no todas las novelas visuales se etiquetan como videojuegos. Eso ha generado el debate de que si son videojuegos o no. Y respondiendo a esta cuestión de forma simple, sí, las novelas visuales son videojuegos. Pero también es cierto que existen variaciones del género que se alejan bastante de esto, como las novelas cinéticas. Estas no tienen decisiones, no tienen rutas, básicamente son solo textos e imágenes. En estos casos entiendo perfectamente si alguien dice: esto está muy alejado de lo que es un videojuego, porque al no tener interacción se parecen más a una novela en formato digital que a otra cosa. En este video, sin embargo, nos enfocaremos en las novelas visuales con decisiones, caminos alternativos e incluso aquellas que incluyen minijuegos u otros elementos interactivos. Así que, si tu intención es contar una historia completamente lineal, quizás te convenga pensar en otro formato o directamente hacer una novela cinética. Pero si tu idea incluye rutas distintas, elecciones o mecánicas extra, entonces este video sí te va a servir. Bien, ya sabemos qué es una novela visual y en qué nos vamos a enfocar. Por ende, vamos a lo primero. Área número 1. El guión, la columna vertebral. No puedes hacer una novela visual sin un guión claro. A diferencia de otros géneros de videojuegos, aquí el guión es súper importante. Es literalmente lo primordial. En otro tipo de juegos, la historia se puede construir después o incluso al final. Pero en una novela visual, el guión debe ser el pilar número 1. Y ojo, el guión no es solo la historia y los personajes, ya que también debes considerar las decisiones las cuales te llevarán a diferentes rutas. Ahí es donde realmente está la gracia de una novela visual. De hecho, como anécdota, mi profesor de taller de videojuegos no era muy fan de las novelas visuales. Pero cuando le pregunté cómo sería un Game Design Document para este género, me dijo algo clave. El documento en este caso debería centrarse en las rutas y tomas de decisiones del jugador. Así que recuerda esto bien, las rutas son esenciales. Escribir para una novela visual es más parecido a crear un guión interactivo, no un cuento lineal. Tienes que pensar en cómo las decisiones del jugador afectan la trama y cómo cada camino cambia la experiencia. Ahora, es verdad que existen novelas visuales más lineales, como el caso de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ese juego tiene una historia muy marcada, pero te da ciertas libertades. En los tiempos libres del videojuego puedes interactuar con los personajes que quieras. Y además este videojuego incluye juicios y toda una parte sobre investigación, las cuales tienen mecánicas mucho más interactivas, casi propias de una aventura gráfica. Por eso, incluso si tu historia es un poco lineal, es ideal darle al jugador algo que hacer.
En cambio, un ejemplo más tradicional sería Little Busters, que se enfoca completamente en las rutas de cada chica del juego, a base de tus decisiones. Aún así, incluye algunos minijuegos, como el de béisbol, para darle más variedad al jugador, pero incluso sin esos minijuegos, el juego funcionaría igual, porque lo esencial son las rutas. De hecho, te da la opción de desactivar los minijuegos si quieres una experiencia más clásica. Y puede darse ese lujo justamente porque tiene lo más importante, las rutas que sostienen toda la estructura de la novela visual. Ahora, sobre la calidad narrativa, esto depende muchísimo del nicho. No es lo mismo escribir una visual novel del género Utsuge, que suele ser mucho más dramática y emocional, que escribir una novela del tipo harem, donde el tono es más ligero. Cada uno necesita un nivel de escritura diferente. Si quieres mejorar tu narrativa, te recomiendo ver contenido sobre cómo escribir novelas, series y películas. Todo eso puede ayudar muchísimo, además de escribir diferentes relatos para practicar. Además, tener nociones de guión cinematográfico a nivel técnico, es decir, saber cómo se arma un guión de forma profesional, también puede ser muy útil, no solo para novelas visuales, sino para otros géneros de videojuegos. Claro, tendrás que adaptar un poco el guión para que se adapte justamente al formato interactivo, pero como base es excelente. No es algo estrictamente necesario, pero sí es algo que recomiendo muchísimo. Pasemos al área 2, el arte, la identidad visual. Bueno, esta parte es un tanto más compleja. Todo depende de qué quieras hacer y a qué nicho estés apuntando. Si quieres saber más sobre los nichos en videojuegos, te recomiendo el video que aparece arriba a la derecha, porque complementa muy bien este tema. Ahora sí, dependiendo de tu nicho, es muy probable que tu proyecto necesite cierto nivel de arte. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿tengo que saber dibujar? La respuesta en la mayoría de los casos es sí. Claro, si tu novela visual tiene un tono más de meme como Sakuya Isayoi te aconseja y hace un DAC, sí, ese juego existe, entonces no necesitas un arte muy elaborado. Con dibujos simples y fondos genéricos te puede bastar, porque el enfoque es más el meme, por así decirlo. Pero si tu intención no es hacer algo meme, sino algo más estilo Little Busters o Danganronpa, entonces sí, vas a necesitar un arte atractivo para llamar la atención. Y ni hablar de subgéneros como los simuladores de citas, donde los personajes suelen tener un nivel artístico muy refinado para poder destacar. Eso sí, si estás empezando o solo quieres probar los sistemas, por así decirlo, siempre puedes usar assets gratuitos para prototipar. El arte de una novela visual suele dividirse en tres grandes partes. 1. Los sprites de los personajes, las imágenes que muestran al personaje en diferentes poses o expresiones. 2. Fondo de los escenarios, donde ocurre la historia. Y las escenas llamadas CGIs, Computer Graphics, ilustraciones especiales de alta calidad, que muestran escenas clave o momentos importantes de la trama. Y si quieres ir más lejos, también puedes añadir animaciones a los personajes, pero ahí necesitarías no solo saber dibujar, sino también saber animar. Así que si buscas alta calidad, tus opciones son básicamente aprender a dibujar, contratar a un artista o tener un amigo que te ayude por amor al arte. Ahora, si tu proyecto apunta a algo más humorístico o simple y si tu nicho lo permite, adelante, puedes hacerlo con recursos más limitados sin problema. Área número 3. El software. Con esto también podemos responder a la pregunta de ¿tengo que aprender a programar? Y nuevamente la respuesta depende muchísimo de lo que quieras hacer. Si quieres crear algo más sencillo como la versión original de Doki Doki Literature Club, puedes trabajar perfectamente con Ren'Py. Sí, usa código, pero es un lenguaje muy ligero y amigable, casi como escribir un guión de película. Además, este software está enfocado en la creación de novelas visuales. Así que si ese es tu objetivo, te recomiendo aprender a programar en Ren'Py. Ahora, si tu idea es hacer algo mucho más complejo como Danganronpa o incluir minijuegos, muchas interacciones y mecánicas propias, Ren'Py puede quedarse un poco corto en ciertas áreas. En ese caso te recomendaría usar Godot Engine, porque es un motor de videojuegos mucho más completo. Eso sí, en Godot tendrás que crear todo desde cero para tu novela visual. Cosas como sistema de guardado, sistema de diálogos, lógica de rutas y cualquier mecánica extra.
pero a cambio tendrás muchas más posibilidades y menos limitaciones que con Rempi. Estas son mis recomendaciones personales, pero siéntete libre de buscar el motor que mejor se adapte a tus necesidades y aprender el lenguaje correspondiente de este. Y si quieres saber más sobre motores, también te recomiendo mi video sobre el tema, que debería estar apareciendo por ahí en pantalla. Ahora la área final, área 4, música y sonido. ¿Qué es esto? Bueno, como deben imaginar, estamos hablando de la música de fondo, VGM, y los efectos de sonido, CFX, que le dan vida a tus escenas. Existe un mito que la novela visual en la música no es tan importante, pero la verdad es que depende muchísimo del tono de tu proyecto. Si tu historia es seria o emocional, una buena banda sonora puede darle un plus enorme, resaltando momentos dramáticos, tristes, felices o tensos. Puedes usar música gratuita y en muchos casos funcionaría bien, incluso para una novela visual de calidad media. Pero si quieres llevar tu proyecto al siguiente nivel, mi consejo es que consideres una de estas opciones. Contratar a alguien que sepa componer, aprender tú mismo a crear música o claro, pedirle ayuda a un amigo que la componga. Al final la calidad del audio dependerá del estándar que quieras manejar y de la experiencia que quieras ofrecerle al jugador. Sobre los efectos de sonido, puedes conseguir muchos CFX gratuitos y libres de derechos de autor, o incluso puedes crear algunos tú mismo. Por lo general con eso es más que suficiente, y no necesitas un diseñador de sonido profesional para obtener buenos resultados. Eso sí, crearlos tampoco es súper fácil, dependiendo del caso, pero en este apartado siempre puedes ingeniártelas. Además, hoy en día hay una enorme cantidad de efectos gratuitos disponibles en internet. Hacer videojuegos no es gratis, lamentablemente, al menos no si quieres lograr algo realmente bueno. Y si los recursos son un problema, siempre puedes elegir otro género que se adapte mejor a tus limitaciones. Hay muchos géneros donde no necesitas ser el mejor dibujante, ni un gran programador para sacar adelante tu proyecto tú solo, y aún así conseguir un resultado sólido. Pero en el caso de las novelas visuales, aunque no siempre requieren una escritura súper compleja digna de la mejor novela del mundo, eso sí, depende mucho del nicho, suelen exigir cierta calidad de arte en la mayoría de los casos. Esto es importante tenerlo en cuenta antes de empezar. Ahora, un consejo, seguramente muchos de los que están viendo esto sean novatos, y quizás ahora estén un poco preocupados después de escuchar todo lo que se necesita. Pero tranquilos, si esta es tu primera novela visual, tu objetivo no debería ser crear una obra maestra de 70 horas. Tu objetivo debería ser aprender y terminar tu primer proyecto. Créeme, terminar un proyecto pequeño te motivará 1000 veces más que abandonar uno enorme a la mitad. Además, un proyecto corto te permitirá recibir feedback y mejorar, y aprender a usar las herramientas que vas a necesitar más adelante. Así que, respondiendo a la pregunta inicial del video, ¿por dónde empezar? Si quieres hacer algo sencillo, comienza con Rempi, probando varios proyectos pequeños para entender el flujo, las rutas y la estructura. Ahora, si tu idea es algo más interactiva, con minijuegos y mecánicas más complejas, entonces Godot es una gran opción para algo más robusto. Y respecto al dibujo, la música y la historia, recuerda que todo depende realmente de tu nicho y del tipo de novela visual que piensas hacer. No es lo mismo crear una historia para una novela visual de misterio que una más ligera o cómica para estos videojuegos, por no hablar de otros géneros y nichos de este tipo de videojuegos que ya deben estar imaginando, pero que no las vamos a tratar aquí. Aún así, este video debería ayudarte a entender qué necesitas según el tipo de proyecto que quieras crear. Lo importante es empezar y aprender en el camino. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Díganme, ¿cuál de estas 4 áreas, guión, arte, software o sonido, les da más miedo o le interesa más? Déjenmelo en los comentarios. Y por supuesto, denle like si quieren ver más videos introductorios sobre otros géneros. Si llegamos a los 100 likes, podemos hacer más contenido de este estilo, o incluso profundizar aún más en el mundo de las novelas visuales. Eso ya dependerá de ustedes. También los invito a darle un vistazo a mi último video, donde hablo sobre el hook en los videojuegos, algo que también puede ser muy útil para este tipo de juegos. Ahora sí, me despido. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, en especial en X, donde estaré mucho más activo. Nos vemos hasta la próxima, chicos y chicas. Bye bye.